Uno, dos. Ya. Buenas noches, mi nombre es Arana y mi compañera Nelly Moya. El día de hoy vamos a realizar la presentación de la elaboración de un sistema de vigilancia epidemiológico mediante el cual vamos a realizar una evaluación del riesgo biológico que se puede llegar a presentar en la entidad Corponor. Es importante tener en cuenta que el riesgo biológico son una serie de agentes y compuestos que son microorganismos y macroorganismos que se pueden encontrar dentro de los ambientes laborales a los cuales los trabajadores se encuentran expuestos. Estos micro y macroorganismos son agentes que tienen la probabilidad de generar daños en la salud de nuestros trabajadores, por lo cual se debe implementar un sistema de vigilancia epidemiológica preventivo a partir del cual vamos a buscar que estas enfermedades no se presenten en los trabajadores. El propósito que tenemos a partir de este sistema de vigilancia es desarrollar un sistema de vigilancia basado en los peligros y riesgos biológicos que se pueden llegar a sufrir dentro de la entidad de la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental. Esto teniendo en cuenta que sus trabajadores se enfrentan a labores dentro de los medios ambientales, es decir, tienen contacto con flora, fauna, recursos naturales, aguas, suelos, vertimientos, sustancias, animales endémicos en peligro de extinción, territorios indígenas, etnias, caza, pesca, entre otras labores que hacen parte de un riesgo biológico inminente dentro de su contacto dentro de las labores. Por lo tanto, el personal encargado de realizar estas actividades debe tener un sistema de vigilancia epidemiológico para evitar que se puedan llegar a presentar enfermedades laborales por el contacto con este tipo de agentes. A partir de esto, mi compañera Nelly Moya va a explicarnos el marco legal que se debe tener para desarrollar este sistema de vigilancia epidemiológico sobre el riesgo biológico y la normatividad que es de vital importancia. Bueno, buenas noches. Vamos a hablar del marco legal. Decreto 1477 del 2014, la cual habla de las enfermedades laborales presentes en los agentes biológicos. Eso nos especifica cada enfermedad que puede adquirir en el transcurso de la realización de la tarea de cada trabajador, puesto que son más expuestos al medio ambiente. También se enfoca en la Ley 9 de 1979, la cual se enfoca en el riesgo biológico, adoptando pues el capítulo de artículos 101 al 104, que adoptan medidas de manipulación y manejo de riesgo biológico en los trabajadores que están expuestos. Asimismo, tenemos la resolución 24.000 de 1979, la cual habla de higiene y seguridad en el lugar del trabajo. Tenemos el decreto 1072 de 2015, la cual nos habla sobre las condiciones y el monitoreo que se le da al riesgo biológico, garantizando las condiciones de salud de cada trabajador de acuerdo pues, a su lugar de trabajo, a su tarea que va a realizar en factores de riesgo a los que está expuesto. Tenemos el decreto 614 de 1984, la cual son actividades de vigilancia epidemiológica que nos enfoca más en el mejoramiento y prevención y exposición de agentes que ocasionen enfermedades o infecciones a los trabajadores. Hablamos de la resolución 1016 de 1989, que es el Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo para Gestión de Riesgo Biológico. Y la resolución 2468 del 2022, que es la guía, la cual se basa en el riesgo biológico. Tenemos los factores de riesgo biológico, que son microorganismos, toxinas, parásitos que se encuentran en el medio ambiente, en los animales, en las personas, como son virus, bacterias, risquetáceas, hongos, protozoos y parásitos. Esos se encuentran en diferentes entornos y se contagian por vías tanto en la piel, ocular, parenteral, respiratoria o digestiva, pues se va también de acuerdo a la gente, como lo son los virus, las bacterias, las risquetáceas. Tenemos que el riesgo biológico es la probabilidad que tiene un trabajador de contagiarse a generar alergias, infecciones o enfermedades, de acuerdo pues a los agentes de riesgo biológico como lo son virus, bacterias, riquetáceas, hongos, protozoos y parásitos. Asimismo, tenemos que la peligrosidad del agente biológico
va de acuerdo a donde el trabajador se encuentre expuesto, que en este caso en la empresa Corponor, que es medio ambiente, se clasifica de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la cual se evalúa en 4 grupos. El grupo 1 es poca probabilidad de generar enfermedad, el 2 tiene probabilidad de generar enfermedad, pero pues no representa un nivel grave de contagio. El nivel 3 tiene probabilidad de generar enfermedad grave, pero poca variabilidad de contagio. Y el nivel 4 tiene grave enfermedad, pero mayor probabilidad de contagio de un trabajador a otro. Tenemos que las rutas de transmisión son contacto por gotas en vehículo y vectores. Por contacto tenemos que se transmiten por contacto físico de un trabajador a otro. Por gotas son microorganismos que viajan comúnmente en el aire y se expulsan y se presentan de una persona a otra. Por aire son portadoras cuando también viajan por el aire microorganismos o esporas y se contagian por vías respiratorias de los trabajadores. Asimismo, vehículo común ese es un agente biológico, la cual se contagia en microorganismos que puede ser por alimentos o bebidas que se comparten. Y por vectores son enfermedades que se transmiten o infecciones por picaduras o contactos de animales o insectos que son contaminados o muertos. Asimismo, tenemos que los antecedentes del riesgo biológico se pueden presentar en cualquier tipo de organización. Todos los trabajadores están expuestos a presentar riesgo biológico y más puesto que los trabajadores son más que trabajan en el medio ambiente, son más propensos a sufrir incidentes, accidentes e infecciones o enfermedades. Bueno, según la Universidad de Murcia dice eh, que son pues, estudios científicos y técnicos que se han presentado epidemias, se ha podido erradicar la viruela, pero asimismo de 2 décadas hacia acá hay enfermedades y de riesgo biológico que están mayormente presentes, que se han aumentado por contagio, formando una pandemia o epidemia, como lo son paludismo, tuberculosis, fiebre amarilla y el SIDA, y últimamente que se presentó hace como 3 años la pandemia del COVID-19. De acuerdo a la información que mi compañera Nelly nos brinda, se elaborará un sistema de vigilancia epidemiológico sobre el peligro biológico que se puede llegar a sufrir en la Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental. Esto teniendo en cuenta que, como se explicó anteriormente, es una entidad que ejerce actividades con sus trabajadores de origen ambiental, animal, étnico, indígena y tienen contacto con flora y fauna de estos territorios, por lo que nuestros trabajadores se encuentran en una constante exposición a este tipo de riesgos biológicos por toxinas, hongos, parásitos, protozoos, entre otros factores que pueden encontrarse dentro de estos ambientes laborales a los cuales ellos se encuentran expuestos. Por lo tanto, se debe implementar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo un procedimiento de manejo seguro microbiológico para los procedimientos de manipulación dentro de estas áreas laborales para poder evitar la presentación de enfermedades por la exposición a riesgo biológico dentro de los trabajadores. Para poder evitar este tipo de enfermedades, se deben implementar actividades de prevención para estas enfermedades para evitar que se puedan llegar a materializar y que en caso de que se materialicen tengamos un procedimiento seguro para poder actuar sobre estas situaciones. Contamos con unas acciones preventivas primarias, las cuales se deben realizar dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en las cuales se deben encargar de que cuando los trabajadores ingresan a las entidades, en este caso a la empresa Corponor, se debe divulgar su política de seguridad y salud en el trabajo junto con sus objetivos, se debe capacitar a los trabajadores de manera preventiva, correctiva e informativa sobre el riesgo biológico, se deben divulgar todas las exposiciones a las cuales ellos se encontrarán presentes dentro de sus labores
entregar los elementos de protección personal adecuados para ejercer estas labores, divulgar los procedimientos seguros para las buenas prácticas microbiológicas y divulgar individualmente las recomendaciones médicas ocupacionales y restricciones. Esto es de vital importancia debido a que estas recomendaciones son aquellas que nos permiten conocer el estado de salud del trabajador para poder evaluar la capacidad que tiene para trabajar dentro de estos entornos con riesgo biológico. Las acciones preventivas secundarias son aquellas que se realizan cuando un trabajador ya está presentando sintomatología de contagio o tuvo contacto con algún agente biológico dentro de sus entornos laborales. A partir de esto se debe asegurar el correcto uso de los elementos de protección personal y biológicos de los trabajadores. En caso de presentar una sintomatología o contacto o contagio, se debe enviar al trabajador de manera inmediata seguimiento médico ocupacional para poder evaluar su sintomatología. Se deben evaluar las recomendaciones médicas que emitan los médicos para de esta manera poder reubicarlo de acuerdo a las solicitudes y solicitar apoyo de la ARL para evaluar este tipo de exposiciones. Finalmente, contamos con las acciones preventivas terciarias, las cuales son cuando los trabajadores ya se encuentran con una enfermedad por riesgo biológico diagnosticada por parte de la ARL a causa de sus labores dentro de estos entornos medioambientales con contacto animal, humano, con etnias indígenas, entre otros factores. A partir de esto, se debe hacer un seguimiento de factores biológicos, incluir a los trabajadores en el sistema de vigilancia epidemiológico, hacer cumplir el seguimiento médico ocupacional y reubicar al trabajador de acuerdo como sea necesario, según sus recomendaciones médicas de manera permanente o parcial. Es importante que para todo este tipo de elementos de prevención y control se implemente una matriz de riesgo biológico mediante la cual se incluyan las actividades laborales y las áreas en las que cada cargo y trabajador tiene contacto con estos agentes biológicos para de esta manera poder identificar el grado de riesgo y el factor de exposición al cual nuestros trabajadores se encuentran expuestos. Para poder realizar esta matriz de riesgos es importante generar una recolección de datos donde evaluemos los tiempos de exposición de cada uno de los trabajadores, qué elementos de protección personal deben utilizar, periodicidad de contacto y cómo debe ser la clasificación de nuestros trabajadores por grupo de riesgo de acuerdo a el contacto con este tipo de factores de riesgo biológico. Las medidas de control e intervención que se deben implementar a partir de esta matriz de riesgos es las medidas de eliminación, mediante la cual se deben eliminar las labores que no sean necesarias, pero que nos generen un contacto con factores de riesgo biológico y que puedan generarnos enfermedades, sustitución de las actividades por otras menos riesgosas de exposición, controles de ingeniería dentro de los cuales se pueden implementar mediciones ambientales para medir la cantidad de factores de riesgo biológico presentes en el medio ambiente y en el aire en el cual los trabajadores laborarán, controles administrativos dentro de los que se incluye el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para capacitaciones, evaluación de vacunaciones, elementos de protección personal y protocolos de bioseguridad, y el correcto uso de los elementos de protección personal de los trabajadores dentro de sus áreas laborales. La vigilancia epidemiológica en salud es de vital importancia de implementarla para las corporaciones. ¿Por qué? Porque a partir de esto lo que buscamos es garantizar que los trabajadores tengan de manera correcta y de acuerdo a normatividad sus exámenes médicos, tanto de ingreso como periódicos, como de egreso, y sus vacunaciones para evitar que la exposición a estos riesgos biológicos puedan generar una propagación y ausentismo laboral de manera grave por enfermedades ocupacionales biológicas. Es importante a partir de esto hacer un seguimiento de todos los controles para establecer con qué viabilidad estamos generando cambios y qué debemos mejorar continuamente sobre estos factores biológicos para poder mejorar los entornos medioambientales en los cuales nuestros trabajadores se pueden llegar a exponer. Esto teniendo en cuenta pues que se deben realizar a partir de un programa de cumplimiento con una periodicidad mínima bimestral de revisión de porcentaje de cumplimiento. Es importante que la empresa establezca una meta
de un porcentaje mínimo del 90% de cumplimiento para evitar que estas enfermedades se generen en nuestros trabajadores. Posteriormente, mi compañera Nelly nos va a explicar qué responsabilidades se tienen a partir del sistema de vigilancia epidemiológico para la empresa Corponor. Responsabilidades para la implementación del sistema de vigilancia epidemiológica. La empresa tiene como responsabilidad tener y contratar a una persona con licencia de seguridad y salud en el trabajo, sea profesional o técnica, la cual contribuya con el desarrollo de la matriz de riesgo, de capacitaciones en las cuales ayuden a los trabajadores a evitar y a prevenir los incidentes o accidentes de riesgo biológico que pues, se puedan presentar, evitando así también la propagación de infecciones y enfermedades. Asimismo, debe realizar la política de seguridad y salud en el trabajo, cumplir también con los estándares mínimos de acuerdo a la normatividad vigente anteriormente descrita sobre el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, desarrollar matrices donde se identifiquen los riesgos, se evalúen y se le valoren. Asimismo, verificar que cada trabajador esté estrictamente cumpliendo con los elementos de protección personal que se han dado por dotación. Asimismo, se deben realizar protocolos de bioseguridad, el cual nos contribuya y nos dé como la pauta para saber cómo se debe de hacer en caso de que se presente alguna emergencia, contingencia o pues algún accidente o incidente presentado de riesgo biológico. Asimismo, se desarrolla el comité de convivencia, el COPAS, tener en cuenta las brigadas de emergencia y el desarrollo de exámenes médicos ocupacionales, los cuales, de acuerdo a la actividad que se esté desarrollando, se deben hacer, sea semestralmente, trimestral o anual. Asimismo, hacer inducción y reinducción a los trabajadores de acuerdo a su tiempo en la empresa y al tipo de contrato que tenga. También es importante enfocarse en verificar que las actividades que se estén desarrollando sean con las herramientas y que esas tengan el seguimiento y cumplan con la normativa vigente para poder desarrollar las actividades propuestas. Tenemos que las conclusiones, bueno, los factores de riesgo son microorganismos y macroorganismos, toxinas que pueden generar enfermedades o infecciones que se producen por vías parenteral, enteral, por la piel. Asimismo, son bacterias, hongos, protozoos que se presentan en el medio ambiente, en los animales, en las personas, las cuales se enfoca más en las etnias indígenas, el medio ambiente y los animales. Y bueno, tenemos que para crear la implementación de un sistema de vigilancia epidemiológica es importante tener en cuenta un cronograma de actividades que va de acuerdo a los trabajadores en su medio ambiente que están en contacto con animales, con la flora, fauna, con indígenas, entornos salvajes, de acuerdo al área en que se presenta la empresa Corponor. Y tener en cuenta los factores de riesgo como son virus, bacterias y hongos, protozoos y rickettasias que pueden generar enfermedades a los que están propensos los trabajadores a contagiarse. Asimismo, tener control sobre el sistema de seguridad y salud en el trabajo, el sistema de gestión, donde se pueden evaluar las actividades por medio de la matriz de riesgo y realizar control por medio de eliminación, sustitución, control de ingeniería, control administrativo y elementos de protección personal que contribuyen con la prevención de incidentes, accidentes y enfermedades que se presentan por riesgo biológico. Asimismo, tener en cuenta la manipulación de animales, de los derrames que se pueden presentar, fluidos corporales, fluidos de animales o de bacterias. Y asimismo,
dar capacitación y entrenamiento a los trabajadores para prevenir enfermedades que se pueden generar en la corporación Corponor. Muchas gracias. Muchas gracias.